El primer ejercicio dice así: un automovilista arranca su auto con una aceleración de 5.75 metros sobre segundo cuadrado durante 4 segundos. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia recorre? Bien, en todos los ejercicios de MUA, como habíamos platicado, vamos a estar usando las siguientes ecuaciones o las siguientes fórmulas. La primera es de la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La siguiente es velocidad en cualquier tiempo, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. La siguiente es distancia en cualquier tiempo igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y una más que dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Bien, siempre iniciamos descubriendo qué datos son los que me está dando el problema. Quizás no es la mejor forma de ver física, insisto en este tema, porque lo ideal sería que la pudieran ver, la pudieran deducir ustedes mismos, pero como están las cosas y con las herramientas que tenemos, pues no me queda más que darles estos tips. Los datos del problema son, la primera dice, el automovilista, arranca su auto. Eso significa que la velocidad inicial es 0. No me están diciendo que es 0, pero está implícita en esta información. La siguiente información que tenemos es que la aceleración es 5.75 metros sobre segundo cuadrado. Y la siguiente es que lo hace durante un tiempo de 4 segundos. Me preguntan por la velocidad, obviamente a los 4 segundos, y por la distancia recorrida a los 4 segundos. En este caso, la verdad es que es muy simple porque lo único que tenemos es que sustituir en las fórmulas como están, para la velocidad y para la distancia. La velocidad en 4 sería igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración, que es 5.75 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es 4 segundos. Esto me daría como resultado 5.75 por 4, 23. 23, que serían metros sobre segundo, porque aquí tendríamos metro por segundo entre segundo cuadrado, un segundo de aquí se va con este segundo. Para la distancia tendríamos que x, la distancia al tiempo 4, sería velocidad inicial por tiempo, que sería 0 por 4, más la aceleración, que es 5.75 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 4 segundos al cuadrado, sobre 2. Este término se va porque se hace 0, y aquí tendríamos 5.75 metros sobre segundo cuadrado por 4 al cuadrado serían 16 segundos cuadrados sobre 2. Esto nos daría como resultado 46. ¿Qué unidades debería tener? Aquí tenemos metro por segundo cuadrado entre segundo cuadrado, los segundos cuadrados se cancelan y nos quedarían metros. Esta sería la distancia recorrida y esta sería la velocidad alcanzada. Eso es para nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio dice así: el conductor de un camión va a 100 km por hora y aplica los frenos mientras avanza 20 metros, alcanzando una velocidad de 80 km por hora.
cuál es la aceleración y cuánto tiempo empleo el cambio de velocidad. Bien, sacamos los datos que tenemos otra vez. Tenemos una velocidad de 100 kilómetros y otra de 80 kilómetros. Como esta es con la que estamos iniciando el análisis y esta es con la que termina después de aplicar los frenos, entonces esta será nuestra velocidad inicial y esta de 80 kilómetros por hora será nuestra velocidad final. Y esta es la distancia que recorrió mientras hizo ese cambio. Antes de iniciar, vemos que nuestras unidades, aquí están en kilómetros y aquí están en metros la distancia, entonces debemos transformar nuestras dos velocidades a las unidades de metros sobre segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que recordar que multiplicamos nuestros 100 kilómetros sobre hora para cancelar kilómetros sería abajo y arriba metros. Para cancelar horas la ponemos arriba y segundos abajo. Y ahora colocamos nuestras equivalencias. 1 kilómetro son 1000 metros y 1 hora son 3600 segundos. De tal manera que la equivalencia de 100 kilómetros por hora sería 100 por 1000 entre 3600 y nos daría este 27.77 metros sobre segundo. Y hacemos lo mismo para la otra velocidad, solo que aquí sería 80. Y al multiplicar 80 por 1000 entre 3600 nos da 22.22 metros sobre segundo. Bien, ya tenemos las unidades congruentes. Vamos a ver qué fórmula es la que debemos usar. Los datos que tengo, insisto, son velocidades y distancia. Y me piden aceleración. Esta fórmula de aceleración que está directa no me sirve porque aunque tengo las dos distancias, no tengo el tiempo. Esta de distancia no me sirve porque aunque tengo la distancia y tengo la velocidad inicial, no tengo ni el tiempo ni la aceleración. Finalmente, esta fórmula de velocidad final la tengo, velocidad inicial la tengo, y x la tengo, lo único que no conozco es la aceleración, entonces puedo usar esa fórmula para despejar la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tenemos que despejar de una fórmula, yo lo que les sugiero es que la escriban al revés. Siempre está como que están acostumbrados a que van del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, esto lo escribiríamos así: velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia igual a velocidad final al cuadrado. Queremos la aceleración, entonces primero debe pasar este término, 2ax igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Posteriormente, este 2 y esta x que están multiplicando a la a van a pasar dividiendo. Entonces, aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por x. Y ahora vamos a sustituir. Pudieron haber sustituido desde el principio y luego despejar, como ustedes mejor se acomoden. Tendríamos la velocidad final, que son 22.22, vamos a usar solo dos decimales, al cuadrado, menos velocidad inicial, que es 27.77 al cuadrado, sobre 2 por 20. En este caso, tenemos como resultado al cuadrado sobre 2 por 20. Eso nos da una aceleración de menos 6.93 metros sobre segundo cuadrado porque se trata de una aceleración. Aquí omití las unidades en los cálculos, pero hay que recordar que aquí teníamos velocidad al cuadrado, sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y aquí tendríamos metro porque es distancia. Entonces, al aplicar aquí metro cuadrado por 1 me da metro cuadrado.
se va este cuadrado con este y nos queda metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Bien, ya tenemos la aceleración, nos falta el tiempo. Bueno, lo dejo ahí. El inciso B dice cuánto tiempo se tarda en hacer el cambio. Como ya tengo la aceleración y tengo las dos velocidades, puedo ir a esta fórmula. Es decir, de A igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, quiero el tiempo. Entonces el tiempo va a pasar multiplicando acá, lo voy a hacer en dos tiempos, más bien en dos pasos. Entonces pasé multiplicando el tiempo de este lado de la ecuación y ahora la aceleración va a pasar dividiendo del otro lado. Entonces el tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Sustituimos los valores y entonces tendríamos velocidad final, esta es velocidad inicial. Velocidad final, que sería 22.22, menos velocidad inicial, que es 27.77, sobre aceleración, que es menos 6.93. Eso me da como resultado un tiempo, tendríamos 22.22 menos 27.77 sobre menos 6.93. Nos da un tiempo de 0.8 segundos. Hay que recordar las unidades. Aquí tenemos metros sobre segundo y aquí tenemos metros sobre segundo cuadrado. Entonces tendríamos en el denominador metro por segundo y en el numerador metro por segundo cuadrado. Se cancelan los metros, segundo cuadrado entre segundo, nos queda segundos. Entonces el tiempo es 0.8 segundos y la aceleración menos 6.93, lo cual es lógico porque desacelera o frena. Este fue nuestro ejercicio 2. El ejercicio 3 dice así. Se aplica una aceleración uniforme de menos 4 metros sobre segundo cuadrado a un objeto en movimiento hasta llevarlo al reposo en 4 segundos. ¿Cuál era la velocidad inicial y qué distancia recorre hasta que se detiene? Bien, vamos tomando los datos que nos da el ejercicio. Se aplica una aceleración uniforme, entonces la aceleración es de menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Hasta llevarlo al reposo. Eso significa que la velocidad final es 0 en 4 segundos. Entonces el tiempo es igual a 4 segundos. ¿Cuál era la velocidad inicial? Nos pregunta el inciso A. ¿Y qué distancia recorre en ese tiempo? Bien, una vez más, analizamos nuestros datos. Las unidades están congruentes, metros con segundos y tiempo en segundos. Y vamos a ver de dónde podemos obtener cualquiera de las dos, no tiene que ser en orden. Primero la velocidad y luego la distancia o al revés. Tengo velocidad final, aceleración y tiempo. Podría usar cualquiera de estas dos. Hay que recordar que esta fórmula nace de esta, despejando la velocidad en cualquier tiempo. ¿Por qué la podemos usar? Porque tengo la velocidad final, que sería esta. Busco la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, para eso usamos esta formulita. Vamos a despejar de esta fórmula la velocidad inicial. Escribimos otra vez al revés. Y despejamos velocidad inicial. ¿Ok? Y podemos sustituir. Entonces, la velocidad inicial sería igual a velocidad t o final, que sería 0, menos la aceleración, que es menos 4, por el tiempo, que es 4. Entonces la velocidad inicial sería 0, menos por menos da más, 4 por 4, 16. Ahora vamos a ver las unidades. Aquí es la aceleración, son metros sobre segundo cuadrado, y aquí es el tiempo, son segundos.
Entonces, metro por segundo entre segundo cuadrado, se cancela este segundo con uno del exponente de abajo. Entonces nos quedaría metro sobre segundo. Ya tenemos la velocidad inicial. Ahora para la distancia, pues podemos ir directo, ¿verdad?, a esa fórmula. Tendríamos que la distancia sería igual a velocidad inicial. Ya no la voy a volver a copiar, solo vamos a sustituir. Entonces, velocidad inicial serían 16 por el tiempo, que son 4, más la aceleración, que son menos 4, por el tiempo al cuadrado, 4 al cuadrado, sobre 2. Y hacemos las operaciones. Tendríamos 16, que serían 64. Y aquí serían 16 por 4 menos 64 entre 2 menos 32. Entonces recorrió 32 metros. Son las unidades de metros porque es la distancia, pero de aquí, ¿cómo saldrían las unidades? Aquí tendríamos 16, que son metros sobre segundo, por 4, que son segundos. Entonces el segundo de aquí con este se va y quedan metros. Aquí también debe quedar metros. Tenemos menos 4, que son metros sobre segundo cuadrado, por tiempo al cuadrado, que serían segundos cuadrados. Segundo cuadrado y segundo cuadrado se cancelan y quedan metros. De ahí las unidades. Bien, este ejercicio fue el ejercicio 3. Ejercicio 4. Dice, el límite de velocidad en una zona escolar es de 40 kilómetros por hora. Un conductor que viaja a esa velocidad ve a un niño parado en el camino 17 metros delante de su carro. Aplica los frenos y el carro se desacelera uniformemente a 8 metros sobre segundo cuadrado. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0.25 segundos, ¿se detendrá el auto antes de atropellar al niño? Ok, este ejercicio no es así de solo contestar una de las cantidades que están involucradas, sea velocidad, aceleración o tiempo o distancia. Vamos a irlo analizando. Dice que la velocidad que lleva es de 40 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad inicial, que habrá que transformar. Lo podemos hacer ya rápido, ¿no? Por 1000 entre 3600. Eso nos da una velocidad de 11.11 metros sobre segundo. Luego dice que el carro se desacelera a 8 metros, entonces la aceleración sería menos 8 metros sobre segundo cuadrado. Menos, aunque no me lo dicen, que sea negativo, el hecho de que desacelere significa que debemos poner el signo negativo. Bien, ahora el tiempo de reacción y las distancias. ¿Cómo las vamos a calcular? Se supone que el conductor tiene una velocidad inicial de 11.11 metros sobre segundo. Por acá está el niño y se supone que aquí hay 17 metros. En lo que el conductor reacciona, que son 5.25 segundos, perdón, que sería tiempo de reacción, lo voy a colocar aquí. El tiempo de reacción son 0.25 segundos. En ese tiempo de reacción tendríamos que considerar que el auto va con un movimiento MRU. Entonces la distancia que recorre simplemente sería, si velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces la distancia que recorre será velocidad por tiempo. Es decir, 11.11 metros sobre segundo por 0.25 segundos. Esa distancia nos da 2.77 metros.
Eso fue en lo que reaccionó. Después se convierte en MUA porque frena y empieza a desacelerar uniformemente. Vamos a ver qué distancia recorre con en ese tiempo, que sería usando esta fórmula. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad final al momento que se detiene el automóvil va a ser 0. Tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración. Podemos despejar la distancia. Entonces vamos a despejar de esta fórmula la distancia. Vamos a escribir al revés la fórmula. Y despejamos la x. Una vez más, primero este término, entonces nos quedaría 2ax igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y el 2 y la aceleración que están multiplicando van a pasar dividiendo. Sustituimos nuestros valores y entonces la distancia que recorre va a ser 0 al cuadrado menos 11.11 al cuadrado sobre 2 por menos 8. 0 al cuadrado pues es 0, nos quedaría 11.11 al cuadrado, que serían menos 123.43 sobre menos 16, 8 por 2, 16, más por menos, menos. Entonces la distancia que recorre serían 7.71 metros. Eso fue la distancia que recorrió en lo que se aplicó el freno y frenó y se detuvo. Y esta es la que recorrió en lo que reaccionó. Entonces, si nosotros sumamos estas dos, sería la distancia total, que sería 7.71 más 2.77. Que serían 10.48 metros. Así que esta distancia es menor de 17 metros, por lo que no atropella al niño. Bien, pues terminamos con el ejercicio 4, que tanto dolor de cabeza les causó. Vamos con el último ejercicio. Un tren que viaja sobre rieles rectos tiene una velocidad inicial de 45 kilómetros por hora. Aplica una aceleración uniforme de 1.5 metros sobre segundo cuadrado conforme recorre 200 metros. ¿Cuál es la rapidez del tren al final de esta distancia y cuánto tiempo le tomó recorrer los 200 metros? ¿Ok? Esto de que viaja sobre rieles rectos es importante porque recuerden que estamos hablando de movimiento rectilíneo. Para que el movimiento sea con una aceleración uniforme significa que debe llevar siempre la misma dirección. Entonces es importante eso. Por otro lado, cuando dice que cuál es la rapidez del tren, cuando iniciamos el módulo les comenté que en el caso de cinemática muchas veces íbamos a hablar indistintamente de velocidad o rapidez, refiriéndonos a la misma cantidad física. Sin embargo, les recuerdo que la velocidad la establecimos como una cantidad vectorial porque tiene magnitud y dirección. Y la rapidez podríamos decir que es la magnitud de la velocidad. Sin embargo, por el lenguaje que se utiliza en los ejercicios,
pues está bien que lo entiendan así, indistintamente rapidez o velocidad. Bien, entonces los datos que tenemos son la velocidad inicial, que sería 45 kilómetros por hora, una aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado y una distancia recorrida de 200 metros. Nos preguntan la velocidad final a esa distancia y el tiempo que se tardó en recorrerla. Bien, como ya se dieron cuenta, antes hay que cambiar estas unidades de 45 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Dijimos que multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600. Por 1000 entre 3600. Esa velocidad es equivalente a 12.5 metros sobre segundo. Bien, tenemos velocidad inicial, aceleración y distancia. ¿De dónde vamos a sacar a la velocidad final? Bien, podemos usar esta fórmula. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la distancia y tenemos la aceleración, pero no tenemos el tiempo. Podríamos obtener el tiempo de ahí, solo que nos quedaría una ecuación cuadrática. No es imposible de resolverla, solo que si no tienen una calculadora que les resuelva ecuaciones cuadráticas, se van a complicar con tantos decimales. Podemos usar esta también, porque aquí está involucrada la velocidad inicial, la final, la aceleración y la distancia. Vamos a usar las dos para que no piensen que no se puede. La primera para la velocidad final. Perdón, la segunda, velocidad final al cuadrado, dice que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. De hecho, ni siquiera tenemos que modificar nada, solo vamos a despejar la velocidad final como la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Entonces la velocidad final sería igual a la raíz de 12.5 al cuadrado más 2 por 1.5 por 200. Y eso nos da como resultado la raíz de 12.5 al cuadrado más 2 por 1.5 por 200. 27.5 metros sobre segundo, que serían las unidades. Hay que recordar que esto es velocidad al cuadrado y luego en raíz nos quedan unidades de velocidad. ¿Ok? Bien, ahora como les prometí, para el tiempo, como ya tenemos la velocidad final, podemos usar esta fórmula para despejar el tiempo como lo hicimos en alguno de los ejercicios anteriores. Eso lo pueden hacer ustedes. Yo voy a usar esta para que vean que no es imposible, aunque nos quede una ecuación cuadrática. Esta fórmula xt igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Sería 200 igual a velocidad inicial, que son 12.5 por tiempo, que no conozco, más aceleración, que es 1.5 por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es una ecuación cuadrática. Aunque no lo crean, vamos a acomodarla. Voy a pasar este 200 del otro lado y vamos a dividir esto entre 2 para que no tengamos, o usamos decimales o usamos fracciones. Entonces tendríamos lo siguiente. 0.75, 0.75t cuadrada más 12.5t menos 200 igual a 0. Hay que recordar que pasamos esto para allá, por eso quedó igualado a 0. Bien, ahí está nuestra ecuación cuadrática. La vamos a resolver, si gustan, por fórmula general. En este caso no es x, sino es t.
esto sería A, esto sería B y esto sería C. De tal manera que quedaría algo así. T es igual a menos B, que sería 12.5, más menos la raíz de B cuadrada, 12.5 al cuadrado, menos 4 por A por C, que es menos 200. Y todo eso sobre 2 por A. Vamos haciendo las operaciones. Menos 12.5 más menos todo lo que está ahí dentro de la raíz sería algo así. 12.5 al cuadrado menos 4 por 0.75 por menos 200. Y eso nos da 756 más, perdón, la raíz de 756.25 sobre, pues 1.5. Bien, nuestro tiempo 1 podría ser menos 12.5 más la raíz de 756 sobre 1.5 o T2 igual a menos 12.5 menos la raíz de 756 sobre 1.5. De entrada, esta solución la podemos eliminar porque menos y le resto algo todavía, entonces esto me va a dar negativo. Y como se trata de un tiempo, pues no nos sirve porque no habrá nunca tiempo negativo. Entonces nos vamos por esta solución. El tiempo va a ser entonces igual a menos 12.5 más la raíz de 756.25 sobre 1.5. Eso nos da un tiempo de 10 segundos. Ok, aquí faltó el punto 25. Y si lo hubiéramos hecho con la otra fórmula, nos debía dar la misma respuesta. Lo voy a hacer aquí. Quedamos que solo cambiamos el tiempo y la aceleración. El tiempo debería ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, que debería ser velocidad final 27.5 menos velocidad inicial 12.5 sobre la aceleración, que es 1.5. Menos 12.5 entre 1.5. Y eso nos da 10 segundos. Como ven, nos da la misma solución, así que no tengan miedo de usar las ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Espero que les haya ayudado a las dudas que tenían y seguimos en contacto.